La reforma constitucional promulgada en diciembre pasado sienta las bases para que el Poder Judicial sea independiente, sea un poder imparcial, de probidad transparente, crecientemente profesional y mejor capacitado. Una apuesta inteligente del gobierno sería abrir, que se tomara la iniciativa democrática. Creo profundamente en la democracia. Pero el Poder Judicial se quedó en la época de Salinas, de Diego y de Zedillo. El único remedio es la democracia. Para que la ciudadanía adquiera la certeza de que la justicia no se inclinará a favor de quien esgrima influencias políticas o poder económico. La última vez que se reformó el Poder Judicial fue en 1994, cuando Ernesto Zedillo llegó a la presidencia. Se trató de una reforma poco discutida y aprobada en fast track por un Congreso integrado en su mayoría por el PRI y el PAN, en solo 30 días. Y el 31 de diciembre de 1994 se declaró la jubilación de los 26 ministros que componían la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma de Zedillo redujo de 26 a 11 el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. También se modificó el tiempo en su cargo a 15 años, ya que antes era indefinido. Se creó el Consejo de la Judicatura Federal y la estructura en el Pleno se modificó a 10 ministros con un ministro presidente. Además, los propios ministros se pasaron a elegir cada 4 años al ministro presidente. A ninguno de ustedes los escuché cuando Zedillo, en 1994, el 5 de diciembre, mandó una iniciativa para mandar a retiro 26 ministros de la Corte. Ninguno de ustedes dijo ni pío. Es un poder judicial totalmente independiente del Ejecutivo. Bajaron de 26 a 11, todos a modo del presidente Ernesto Zedillo. Ciertamente una voluntad personal mía como ciudadano, como presidente de la República. Pero no quieras plantear una reforma al Poder Judicial porque dicen que lo queremos desaparecer. Pero, ¿por qué se reformará el Poder Judicial? La historia comienza cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, que emprendiera una reforma al Poder Judicial. Sin embargo, la reforma nunca se concretó y Arturo Saldívar no pudo reelegirse, dado que la Constitución establece que el plazo máximo para el presidente de la Corte es de 4 años, sin posibilidad de reelección para el mandato inmediato. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente, me llamaba mucho la atención y además me gustaba porque hablaba del combate a la corrupción en el Poder Judicial. Pero no se avanzó, pero sí hubo el intento de llevar a cabo una reforma. Otro caso que sumó a las disputas fue cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación canceló una reforma a la industria eléctrica que favorecía a la empresa estatal CFE frente a los actores privados y que ya había sido aprobada en el Congreso. Inconstitucional la reforma eléctrica que impulsó y aprobó el Congreso en 2021. La Corte concedió el amparo a 6 empresas por considerar que esta reforma vulnera la legalidad del mercado eléctrico al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas. Esta posición del Poder Judicial hizo que el presidente y sus aliados políticos anunciaran el Plan C, un plan electoral para aprobar las 20 reformas que tiene pendientes en el Congreso mexicano. El objetivo era que la gente saliera a votar para obtener las mayorías suficientes en el Congreso y poder reformar la Constitución, cosa que consiguió luego de la arrasadora victoria con 36 millones de votos de Morena y sus aliados en las pasadas elecciones del 2 de junio y que convirtieron a Claudia Sheinbaum en la primera presidenta en la historia de México. Con la actual integración del Congreso, Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados al haber conseguido 364 escaños. Mientras que en el Senado también cuentan con la mayoría calificada, luego de que el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, se posicionara a favor de la reforma judicial. Miguel Ángel Yunes Márquez a favor. Por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Así llegamos hasta este momento, donde el movimiento del presidente López Obrador hará una reforma al Poder Judicial.